Hoy tenemos a Tomás Laniado, que es ex QA de King y ahora, si no me equivoco, porque ahora tengo un poco de dudas si era el Game Designer o Level Designer en Omnidron. Pero sí que una vez lo escribí mal. ¿Cómo era, Tom? ¿Era Level o Game Designer? Level Designer. Level Designer, de acuerdo. Y tenemos también a Alex Caparrós, que es Game Designer en la misma empresa, en Omnidron. Me parece una muy buena oportunidad hoy, no solo para profundizar en el trabajo de Game Designer y Level Designer, que es las clases que yo os he dado y que es una pulsión que sé que muchos de vosotros compartís, sino para que conozcáis un estudio, que es un estudio muy interesante también, que está muy cerca de nosotros, que está aquí en Barcelona y que hace cosas muy chulas. Y así podremos pues, matar dos pájaros de un tiro, como se suele decir, ¿no? A profundizar mejor en el tipo de trabajo que hace un Game Designer y un Level Designer y por otro lado pues conocer un muy buen estudio de Barcelona. Os dejo con Dani y ya sabéis, ir apuntando las preguntas y al final haremos turno de preguntas. Muy bien. Muchísimas gracias, Joan. Pues como estaba comentando Joan, aquí tenemos a Tom, tenemos a Alex, Level Designer en Omnidron, Tom, y Designer en Omnidron, Alex. Así que, bueno, vamos a empezar con la entrevista. A mí me hace una ilusión tremenda porque además a Tom es bastante amigo mío y, bueno, Alex además trabaja con él y, bueno, son dos perfiles muy interesantes que creo que vamos a tener una entrevista bastante interesante. Entonces, bueno, chicos, vamos a empezar con el tema de la entrevista. La primera pregunta que suelen hacer, bueno, que la mayoría de gente, ¿no? de industria, sobre todo estudiantes y gente que, bueno, quiere meterse, ¿no? en el mundillo, ¿cómo llegasteis hasta aquí? ¿Qué estudios realizasteis? Bueno, un poco vuestro background antes de estar en Omnidron. Empezamos con Tom. Vale, mi perfil no es un perfil muy clásico porque mis estudios reglados, soy licenciado en psicología, pero cuando estaba a media carrera me di cuenta que mis apuntes estaban llenas pues, de mis historias, de proyectos que quería explicar y entonces acabé la carrera porque un poquito porque en tercero, con un año y medio para acabar la carrera, no me parecía lo más adecuado dejar una carrera media. Además, es una carrera que me ayudó muchísimo a entender al individuo, motivaciones, emociones y que para el tema del diseño me ha servido para entender mejor al jugador. A partir de ahí me fui formando un poquito en diversas disciplinas. Hice un curso de animación en la 9 ceros y después de forma autodidacta, pues todo lo que se me pasaba por delante. Sobre todo Unity, aprendí a programar en C++, en JavaScript, porque a mi alrededor no tenía nadie que compartiese mi pasión por los videojuegos. Sí a jugarlos, pero no a crearlos. Así que fue un poquito, si quieres hacer videojuegos, pues tendrás que aprender a hacerlo todo tú o no vas a sacar nada adelante. Y nada, poquita cosa más. Después hice un máster, eso sí, un máster de desarrollo de videojuegos en la UPC, en la mención de arte. Y después de ello ya empecé a trabajar de QA en King. O sea, mi historia sí, un poquito simplificada. Y luego, ¿algún tipo de recomendación? Si volvieses al pasado, ¿harías algo de forma diferente? ¿Es que hiciste lo correcto? Quizás en el momento que ya veía que lo mío era el mundo de los videojuegos, si volviese al pasado no hubiese estudiado psicología. Me ha servido, sí, pero probablemente me hubiese puesto a hacer una carrera de informática, de programación. Cuando yo empecé a estudiar psicología, realmente no había la oferta que hay ahora mismo, ni de desarrollo de videojuegos, ni de game design en específico, ni nada. Entonces fue un poquito de que la psicología me gustaba, pero los videojuegos me apasionaban.
Así que seguramente eso, haría algo más enfocado al desarrollo de videojuegos. ¿Y tú, Alex? Bueno, ¿cuál fue tu background antes de dedicarte a los videojuegos? Hola a todos. Bueno, pues mi background tampoco creo que sea muy estándar. Yo cuando tuve que elegir carrera, en ese momento ni se me pasaba por la cabeza trabajar relacionado en videojuegos. Yo tenía bastante claro que quería hacer el grado de física y tiré para adelante. Y bueno, no fue hasta final, un poco como Tom. Cuando estaba terminando la carrera, pues las salidas profesionales no me gustaban y haciendo introspección, pues todo mi tiempo libre no lo dedicaba a la física, sino a los videojuegos. Y la idea de, hostia, pues trabaja en lo que te gusta, empezó a crecer en mi cabeza. Y pues después de terminar la carrera, pues me planteé que lo que tenía más sentido, como mi background era técnico y de números, pues saltar a ser programador de videojuegos, aunque mi nivel de programación era bajo. Así que intenté por mi cuenta empezar a hacer cursillos online y a formarme, pero no dejaba nunca de visitar la web de Stratos, que no me acuerdo cómo la descubrí. Ya os digo, al no haber estudiado el grado, no tenía ningún contacto con la industria, así que de alguna forma la encontré por internet y una vez empecé a mandar ofertas, sobre todo a todas, aunque no tuvieran ofertas abiertas. Decía que era un chico joven con muchas ganas de entrar en el mundillo, con muchas ganas de aprender. Y bueno, una puerta se abrió, que fue la del estudio Omnidron, donde ahora mismo sigo. Tenían una oferta de QA, donde no pedían experiencia en la industria, solo pedían un grado universitario, y eso yo ya lo tenía. Así que fue la puerta que me permitió entrar en la industria. La verdad, siguiendo la pregunta que has hecho antes de si cambiaría algo, creo que no. Considero que tuve la suerte de estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno. La carrera de física me construyó la cabeza de una forma que me ha ayudado un montón. Además, en ese momento, el grado de videojuegos creo que era en 2010 y era el primer año que se daba, si no me equivoco. Entonces, os mentiría si os dijera que me planteé pillar ese grado, porque ya tenía claro en ese momento lo que quería hacer. Así que, viendo mi trayectoria, la volvería a repetir. Qué interesante, o sea, tu historia es igual que la de Tom, pero en Omnidron. Fuiste QA primero en Omnidron, después pasaste a ser game designer. Correcto. La gran diferencia es que Omnidron era un estudio en ese momento que llevaba un par de años o un año y medio. Era pequeñito, con 15 personas. Solo había un game designer que hacía todo el trabajo, y éramos 2 QA, entonces la comunicación era constante. Por eso os decía, el momento oportuno en el lugar adecuado. Tuve la gran suerte de que ese game designer era un chico francés, era una persona súper abierta, muy fácil de comunicarse con él. No tenía ningún problema en escuchar ideas de un QA junior que no tenía ni idea del mundillo. Acababa de entrar y todo lo que veía no eran bugs, sino cambios de diseño. Y la verdad es que podía hablar con él de todo y eso me ayudó mucho. Bueno, interesante. Pero qué majo. Y bueno, os he hablado un poquito de todo el tema de aptitudes, ¿no? Que son los estudios, pero el tema de actitudes con C, ¿qué soft skills para un level designer os han ayudado, ¿no? a estar donde estáis o qué habéis aprendido, ¿no? Un poco en vuestra trayectoria. Bueno, empiezo yo, si me parece bien. Yo creo que las soft skills básicas es una comunicación clara y concisa. O sea, tienes que saber dar feedback y sobre todo recibirlo, porque estamos trabajando en el mundo de las ideas, en el mundo de las propuestas, hipótesis, y quizás una cosa que ves muy clara, una idea que dices, esto es lo que va a petar en el juego. Luego alguien te dice, pero ¿has tenido en cuenta este factor o has tenido en cuenta esta otra cosa? Y tienes que saber desligarte un poquito de tu bebé
de que no, nada de lo que haces está grabado en piedra. Tienes que estar siempre con una gincama mental de decir, vale, lo que propongo puede estar bien, yo creo en ello, pero estoy abierto a que me corrijan y a que me den otro tipo que me den feedback, porque al fin y al cabo es un proceso continuo de aprendizaje. Nunca se llega a ser designer del todo, porque siempre tenemos cosas que aprender. Sin duda. ¿Tú, Alex? ¿Consideras? Sí, yo suscribo todo lo que ha dicho Tom. Como soft skill, al menos basándome en mi experiencia, yo añadiría las matemáticas, el pensamiento abstracto. A mí personalmente es lo que marcó la diferencia, lo que hizo que la empresa se interesara en moverme de departamento. Aunque, bueno, durante el trayecto que llevo, que no sé, serán ya unos 3 años como game designer, yo me he dado cuenta que hay como 2 grandes ramas de game designer. Los hay creativos y los hay más técnicos. Entonces, no diría que el pensamiento matemático sea un requisito para un game designer en general, pero es una cosa que siempre suma. Es un aliciente, vaya, dentro de las aptitudes de un game designer, sin duda. Sí, también, perdona, Dani, también añadiría el tener un dominio básico en todo lo que son tablas de Excel, spreadsheets y tal, porque aunque se puede ser muy técnico o muy creativo, a la hora de analizar datos se tiene que tener un poquito de base, no tenerle miedo a coger una tabla y ponerte a hacer fórmulas para sacar conclusiones objetivas sobre lo que estás proponiendo. Después, bueno, va un poco relacionado con todo esto. ¿Tuvisteis algún tipo ya que comentas también, Tom, has suscrito lo que Alex comentó acerca de las matemáticas, ¿tuvisteis alguna prueba de acceso cuando aplicasteis a Omnitron? Bueno, en mi caso, como no aplicaba como game designer, fue una entrevista con el QA lead de ese momento de Omnitron y con el propio CEO de Omnitron. Fue una charla de una media horita y bueno, nada, el siguiente día ya empezaba como QA. Entonces, la prueba, más que ser una prueba el día de la entrevista, fue durante el tiempo que estuve trabajando allí. Estuve 1 año y medio como QA, hasta que, aunque era QA, al final ya hacía tareas de game design, ayudando al único designer de la empresa. Y llegado el momento, di el salto, casi era muy orgánico. Casi la mitad de mis tareas ya eran de design, así que no fue ningún tipo de prueba ni acceso. En mi caso, prueba como tal no tuve por el momento en el que entré en el proyecto. Por temas legales y características del proyecto, no se me pudo hacer una prueba con ningún tipo de prototipo. Lo que sí tuve una entrevista y allí pude explicar mi recorrido y todo lo que había hecho. O sea, bueno, voy a hablar un poquito de ti, Dani. Para los que no lo sepáis, Dani fue mi mentor dentro de King. Yo cuando entré tenía muy claro que aunque el QA me parecía interesante, quería acabar en el mundo del diseño y echándole un poquito del morro me acerqué a él y le pedí que por favor compartiera conmigo sus conocimientos y fue gracias a él que pude aprender muchísimo. Y ahora, aparte de ser diseñador, tengo un gran amigo a mi lado y bueno, también ¿no? La recomendación que tuve por su parte como diseñador que me avalaba, que yo había estado trabajando con él, había estado haciendo niveles, habíamos estado haciendo todo procesos de diseño, lo que me ayudó y lo que jugó la balanza. Igual Alex puede añadir un poquito más porque fue él junto con el game director quien me hizo la entrevista, así que si quieres añadir algo más, Alex. Pues es curioso porque eso no sabía que fue Dani el que te propuso. O sea, yo llegué a la entrevista, en ese momento estábamos buscando un level designer
para unirse al equipo. Y bueno, nos vino Tom recomendado, pues me acabo de enterar que fue por Dani. Me acuerdo que el Game Director conocía al designer que estaba recomendando, así que tenía mucha confianza. Y básicamente la entrevista no pudimos hacer ninguna prueba por temas legales, pero quedamos muy convencidos y además de llegar con un aval, pues eso fue de mucha ayuda, la verdad. La verdad es que voy a hacer un pequeño apunte a todo esto. Muchas gracias, Tom, no me lo esperaba para nada y me ha sacado los colores. Y bueno, esto es muy interesante porque es como comentabas tú antes, ¿no, Alex? Que tenías el diseñador francés que, bueno, estaba muy abierto, ¿no? A escuchar todo tipo de propuestas de un junior QA, ¿no? Y al final en esta industria yo creo que es bastante abierta y la gente está predispuesta a ayudar a los demás. Y no solamente es la predisposición de ayudar a los demás, sino es cuando ves a una persona que al final tiene talento, pues es que habla por sí misma. Así que no voy a hablar mucho más de esto, pero vaya, que hay muchísimo gente que ha entrado como QA y se ve que tiene un talento enorme y que necesita un pequeño empujoncito. Así que básicamente fue un poco esto lo que comentaba Tom. Que así es, ahí estáis los dos chicos de Game Designer, eso habla por sí mismo. Yo, para añadir una cosita más, me acuerdo al entrar a Unidron había como unos carteles con la filosofía de la empresa y no me acuerdo, eran 3 o 4 frases así un poco genéricas, pero una de ellas era no divas. Y claro, yo pues terminaba de entrar en la empresa y pensé, hostia, no divas, vale, una filosofía de pues, no hay grandes personas que no se pueden, que tienen una opinión irrevocable, ¿no? Y claro, el hecho de que ese diseñador francés estuviera tan abierto, yo creo que ha tenido una influencia muy grande después en mi trabajo, porque cada vez que alguien que me viene a hablar a mí de ideas, yo me acuerdo de esa persona que en su momento me dejó hablar, y al final una buena idea puede venir de cualquier sitio y lo más importante, no siempre una idea puede generar otra. O sea, que una persona te diga una idea que tiene en su cabeza puede que no termine siendo el producto final, pero seguramente ayudará a moldear, ¿no? Entonces, una cosa que un game designer tiene que tener siempre presente es estar abierto a escuchar. O sea, la mayor inspiración viene de fuera, de escuchar lo que te llega y, bueno, en tu cabeza ya le pondrás orden si hace falta. Sí, sin duda alguna. Estoy bastante interesado en saber cómo fueron esos primeros días, cuando os dieron la posición de Game Designer y de Level Designer, respectivamente. Vamos a empezar contigo, Alex. ¿Cómo fue los primeros días como Game Designer? Bueno, la verdad es que no fue un cambio abrupto, porque como os digo, yo tenía mis tareas de QA y poco a poco el Game Designer me iba diciendo, pues mira, fue un tiempo de transición en Omnidron, que no había tanto trabajo de QA, y el hombre me dijo, pues haz algunas de Game de Construction, me dijo 3 o 4 juegos, y nada, yo estaba, pues en ese momento trabajaba jornada parcial, y dedicaba casi mi tiempo completo a analizar juegos, escribir reviews, y se las mandaba, y él, cuando tenía un momento, me devolvía pues feedback. Entonces fue poco a poco, cada vez más, hasta que al final me dieron una tarea que de verdad era para el proyecto. Por eso digo que no fue una transición abrupta, pero bueno, fue muy, poco a poco, pero muy gratificante. Al final un día dije, hostia, soy game designer, y no me he dado cuenta, pero mirando atrás lo soy. Me preguntan por aquí, Alex, ¿es una deconstrucción para quien no esté acostumbrado a estos términos de diseño? Bueno, yo, como os dije, no he hecho unos estudios, así que formalmente o normativamente no os puedo definir una deconstruction, pero lo que hice yo, a lo que yo le llamé deconstruction, era básicamente coger el juego, hacer un análisis completo de sus herramientas para la economía, ¿no? Cómo construía, porque los juegos tienen un loop de economía.
los recursos que generas jugando, cómo los inviertes después, cómo hace el juego para que un usuario siga enganchado después de un día, después de 3, después de 7, después de 30. ¿No? Cómo tú progresas dentro del juego, bueno, muchas de estas cosas. Básicamente hacer un análisis genérico de cómo el juego intenta conseguir que el usuario pues, esté enganchado en el juego, gaste los recursos que gana y quiera jugar más, quiera descubrir más. Pues gracias por la aclaración, porque supongo que habría gente que no sabía, ¿no?, que era una deconstrucción con ese tipo de término. Y bueno, y Tom, tú, ¿cómo fue en tu caso primeros días cuando te dijeron ya eres level designer? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo fueron tu primera semana de trabajo? Bueno, lo que recuerdo es una alegría inmensa porque llevaba muchísimo tiempo aspirando a una plaza así. Bueno, tú ya lo sabes. Y los primeros días me lo pasé muy bien porque tuve que conocer el producto entero. Tenía a Alex de compañero, fue quien me introdujo tanto al producto como a las herramientas que iba a utilizar a partir de entonces. Entonces, los primeros días fue básicamente eso, saber qué producto íbamos a trabajar, cómo iba a funcionar el editor de niveles. Y lo que recuerdo con mucho cariño, creo que fue la primera semana, o a lo mejor no llevábamos una semana y media, que ya estuve invitado a un brainstorming de nuevas ideas para el juego. Y claro, después de entrar y de estar luchando tanto, ese fue el momento de decir, vale, soy diseñador, o sea, tengo voz, voto y puedo estar proponiendo y discutiendo con cualquier persona cualquier idea, porque por fin es mi momento. Así que esos fueron mis primeros días. Eso, mira, respecto a lo que estabas comentando de que te dejaban participar, ¿no?, en el brainstorming, Omnidron no es un estudio muy grande, habéis crecido mucho. ¿Cómo es lo que podáis hablar, pero cómo es el estudio ahora mismo comparado con, a lo mejor Alex sabe más, que lleva más tiempo, ¿no?, pero de lo que era a lo que es ahora? Bueno, la filosofía de Omnidron era siempre que todo el mundo podía hablar. Después sí que es verdad pues que las decisiones pues se toman como en todos los sitios. No es una democracia, sino que hay una cúpula que escoge, pero por proponer no había ningún problema. Tú podías decir, pues mira, yo pienso que esto lo estamos haciendo mal, y el responsable directamente te escuchaba, no tenía ningún problema en discutir contigo el por qué o el por qué no. Y bueno, sí que es verdad que en el último año ha crecido un montón, pero por suerte Tom y yo estamos en un equipo que sigue la filosofía y se intenta siempre dar voz a la gente. Luego se escogerá la opción que por producto tenga más sentido. Pero en la fase de brainstorming, de opinar, de incluso decir por qué no te gusta lo que se está haciendo, eso está invitado todo el mundo. ¿Un apunte más, Tom? ¿Algo que quieras comentar de Omnidron? No, realmente no. El equipo de diseño no es un equipo muy grande y creo que trabajamos todos muy bien porque seguimos la filosofía que antes Alex ha comentado, de que no hay divas. Estamos abiertos todos a escucharnos mutuamente y a poder decir, yo creo que esta idea no es válida por X y y esperar también, ¿no?, un poquito de la defensa de la idea de por qué sí una cosa o no otra. Entonces es un ambiente muy abierto y muy orgánico en ese sentido. O sea, no hay ningún tipo de censura y no hay, en el momento de dar ideas no hay ningún tipo de jerarquía. Estupendo. Sobre el tema de que bueno, siempre mencionáis, ¿no?, que es un estudio bastante pequeño y que al final, pues, trabajáis en grupos pequeños, pero al final, ¿cuál es más o menos el tamaño del equipo o qué ha hecho Omnidron antes? ¿De dónde vienen? ¿Qué juegos obviamente han lanzado? Si han lanzado alguno, un poco la historia, ¿no?, del estudio.
Sí, eso es puede ser un poco confuso porque pequeños ya no somos, ciertamente. O sea, yo sigo con la mentalidad de equipo pequeño porque durante muchos años fuimos 15 personas, llegamos a ser incluso casi 10, creo. Pero claro, ahora en nuestro proyecto pues ya somos unos cuantos más y bueno, intentamos seguir con la filosofía de estudio pequeño, aunque comparados con los demás pues ya no lo seamos. Cosas previas que haya hecho Omnidrone, pues antes del proyecto en el que estamos ahora, Omnidrone hizo dos juegos que salieron al mercado, producidos por la propia empresa, o sea, no había nadie detrás, ningún distribuidor, ¿no? Y esos juegos fueron... es que había uno que cuando yo entré ya estaba publicado, entonces yo no trabajé en ese, pero se llamaba Dwarves and Dragons, creo, que era como un estilo Clash of Clans. Y luego se empezó un proyecto que se llamó Titan Brawl y también salió en el mercado, que fue enfocado más tipo Clash Royale. Y bueno, la verdad es que esos dos proyectos nacieron originalmente, o sea, la idea de los proyectos no era coger un producto existente y darle una iteración, sino cuando se empezó el proyecto Titan Brawl, por ejemplo, Clash Royale no existía. Y bueno, esas cosas pasan. Al final, las ideas, pues, normalmente se generan por otras, por inputs que ves en el mundo, ¿no? Y entonces es fácil que una idea se te ocurra a ti y a la vez se le ocurra a otra persona en otro lugar del mundo. Entonces, bueno, Titan Brawl tuvo la mala suerte de aparecer un poco tarde y tener que competir contra la bestia que fue o que es aún Clash Royale. Pero bueno, eran tiempos muy, muy bonitos de crear cosas nuevas y bueno, ese fue el origen de Omnidrone. O sea que en cuanto a planes de futuro, seguís en expansión, a pesar de que, bueno, estos productos, como estás diciendo tú, estos juegos fuesen o no tuviesen una aceptación masiva. Omnidrone sigue planeando crecer y sacar nuevas cosas, como estabais comentando, y bueno, hacer un estudio cada vez más grande y más potente. Bueno, aquí no te sé responder el objetivo del estudio. Yo creo que no de por sí es crecer y ser más gente. Yo nunca he tenido la percepción que el estudio quisiera crecer. Siempre ha sido pues poder hacer los juegos que de una forma a medio camino entre lo casual y lo que les gusta a los game developers. Ese siempre ha sido el objetivo de Omnidrone, porque bueno, al final tienes que encontrar el equilibrio. No puedes hacer un producto nicho porque necesitas comer, pero el objetivo siempre era pues que el producto que se creara fuera interesante también para la gente que lo estaba desarrollando. Ajá. Y ¿se ha limitado? Esta pregunta es para ambos, Tom, Alex. ¿No se ha limitado creativamente el tema de, bueno, que no, bueno, a lo mejor el producto que hacéis en Omnidrone sea el producto que a vosotros os gusta? A lo mejor, pues no sé, os gustar un mundo abierto o un juego AAA, pero estáis al final trabajando en juegos casual. Ahora, limitaros creativamente, ¿no? Bueno, Tom, si quieres responder tú. Sí, sí, yo creo que más que limitar, o sea, al fin y al cabo siempre se trabajan con límites. Y los límites no es más como un punto de partida hacia donde tienen que ir tus ideas. O sea, puedes tener ideas muy locas, pero tienes que tener siempre un producto, un género detrás de esas ideas, porque si no lo que acabarás haciendo no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, el hecho de que quizás no tiene mundos abiertos, que quizás no tiene no es un juego AAA super hardcore, no nos limita, al menos por mi parte, y creo que hablo por los dos, no nos limita a ser creativos, porque es eso, es un punto de partida donde tenemos que pensar, vale, las nuevas ideas, las nuevas propuestas parten de que nuestro público objetivo es este en concreto. Estamos trabajando con gente que va a jugar un juego casual, entonces probablemente no sea una buena idea plantear una propuesta que sea
que requiera al jugador estar farmeando 20 horas al día, porque eso no es casual. Entonces, tenemos libertad dentro de ese límite. Sí, yo por mi parte suscribo las palabras de Tom. Al final, bueno, te ponen un frame donde trabajar y eso, más que coartar la libertad, yo nunca he tenido esa sensación, es pues poner, es un poco un hándicap. Al final puedes hacer lo que quieras, pero tiene que mantener, pues, hay unas normas a las que debes ceñirte, y eso es un reto creativo, conseguir hacer algo que a ti te guste, porque al final yo creo que al menos en este proyecto yo lo siento, todo lo que hacemos a mí me gusta, pero no solo me tiene que gustar a mí, tiene que gustarle a una audiencia que es muy distinta a mí. Y bueno, esa parte no puedes olvidarla y bueno, más que frenar la creatividad, pues le pone un extra de dificultad que puede ser emocionante. Ahora mi pregunta favorita, que esta es mi pregunta favorita, y creo que para el resto del resto de designers, ¿no? del mundo. A mí me encanta esta pregunta. ¿Cuáles son vuestros 3 juegos favoritos? Los que más os han marcado en vuestra vida. Si tuvieseis que hacer un top 3, difícil. Te dejo empezar. ¿Empiezo yo? Vale. Pues bueno, yo esa pregunta la respondo fácil, porque me baso en el número de horas dedicadas a los juegos. Entonces hay un juego que ha marcado mi vida, que es el Super Smash Bros. He dedicado desde que salió en la Nintendo 64 y he ido saltando. Bueno, realmente me quedé en la versión de GameCube, que para mí es la mejor, pero los he ido probando todos. Y esto es un dato curioso, pero bueno, con mi grupo de amigos descubrimos que había una comunidad competitiva muy tocha con el Smash Bros. E incluso nos lanzamos a viajar por Europa a participar a torneos. Nos flipó toda la estructura que los fans habían creado, porque Nintendo no estaba detrás de ninguno de esos torneos. Y nos decidimos a hacer nuestro propio torneo aquí en España, y conseguimos, en la 4ª edición, conseguimos hacer el torneo más grande que se hizo nunca en España del Super Smash Bros. Melee. Y bueno, nada, eso ha sido, pues ha marcado mi vida bastante. Y nada, 2 juegos más, pues en mi época adolescente le puse muchas horas al Dofus, un juego francés de rol online, que bueno, unos vicios terribles. Y pues también muchas horas a juegos de estrategia, Age of Empires, Civilization, Total War, cualquiera de estos. ¿Te tuvieses que quedar con alguno, Alex? Imagino que el que más, o sea, el que me permite compartirlo con amigos es el Super Smash Bros. O sea, hacemos quedadas de 15 personas, hacemos una barbacoa y tenemos 4 teles de tubo, porque claro, necesitamos la GameCube, que no es HD, y nos metemos unas partidas allí. Para mí ese es el más especial. Bueno, has citado unos cuantos de estrategia. Si te tuvieses que quedar alguno de estrategia y el por qué. Pues supongo que sería el Age of Empires 2, porque es mi juego de infancia. O sea, yo crecí viendo a mi padre jugar, me sentaba a su lado, y hasta que tuve ganas de jugar yo, porque ya era un poco más grande, y las partidas en LAN que me metía, pues aún las tengo en la cabeza. Y aunque ahora no juegue tanto, ese juego me marcó. ¿En tu caso, Tom? Vale, en mi caso me costó mucho decidirme en solo 3, porque llevo siguiendo este grupo ya hace un tiempo, entonces he podido escuchar que esta pregunta siempre sale, y no fue hasta ayer que decidí poner 3 por poner 3 realmente, porque hay muchísimos que me gustan. Pero el primer juego que me marcó realmente fue el Final Fantasy VII para la PlayStation. Tendría 8 años. Y fue en el que decidí que quería explicar una historia que me emocionase o sea, que emocionara tanto como me emocioné yo al jugar por primera vez ese juego. Entonces, es un juego que guardo con mucho cariño y es uno de mis juegos favoritos. Luego estaría la saga BioShock. Perdón, ¿qué es exactamente lo que te emocionó?
Pues realmente me emocionó la narrativa, porque al fin y al cabo, desde luego, el juego en sí no deja de ser o sea, después de jugar a muchos juegos de rol, no deja de ser un juego más de batallas por turno, donde subes de nivel. Me gustó muchísimo a nivel también narrativo, que era un Final Fantasy con muchísimos secretos que recompensaba mucho el explorar, el haber pasado por diferentes fases del mismo juego, que iban cambiando no la historia, pero sí que ibas como descubriendo cosas ocultas de los personajes que no tenías por qué descubrirlas si jugabas el juego de principio a fin intentando llegar al final del juego. Entonces, otro juego sería la saga BioShock, y por poner alguno de la saga, no te sabría decir, el 1 o el Infinite. El 2, pero es una saga. Y el tercero, un juego que también le he echado muchísimas horas, es el Patapon, porque me gustan muchísimo los juegos musicales y creo que Patapon es de lo mejor. Ya a nivel estético, a nivel de que te obliga a farmear para seguir adelante, pero en ningún momento me dio pereza farmear, porque el hecho de llevar tu ejército en base al ritmo que es una secuencia de 4 botones, que, bueno, no sé, a mí es un juego que lo descubrí y no pude parar de jugar hasta que me acabé el tercero. ¿Puedes repetirlo? Sería el Final Fantasy VIII, el Patapon. El Final Fantasy VII, el Patapon y BioShock. El BioShock, bueno, claro, ¿podrías elegir entre el 1 y el 2 alguno? Supongo que la historia del Infinite me marcó bastante más que el resto. ¿Vale? ¿Puedo interrumpir, Dani? ¿Puedo hacer una pregunta al ninja así por el medio? Por supuesto. No, es que está guay porque están mencionando juegos súper guapos y algunos de ellos pues no necesariamente tan conocidos. Y a mí lo que me molaría saber, Alex y Tom, son las decisiones de diseño que habéis visto en estos juegos. Ahora, desde la perspectiva que ya tenéis como game designer y level designer, supongo que los podéis analizar y evaluar desde una perspectiva de sus decisiones de diseño, de aquello que implementan a nivel de juego, a nivel de diseño de juego, que los hace especiales y que hace que sean memorables y los destaquéis en un mar de juegos tan enorme como el que tenemos actualmente. El otro día leía que se publican 3.000 juegos semanalmente. Y en cambio vosotros habéis escogido estos. A mí me gustaría muchísimo escuchar esto si la pregunta no es demasiado ninja, si queréis contestarla. Sí, yo no tengo ningún problema en contestarla. Para hablar así de... A ver, el Age of Empires está claro que sentó cátedra y después han salido muchos juegos copiando mecánicas y tal, o sea, en ese sentido creo que es muy claro. Del Super Smash Bros. Lo que más me rompió la cabeza es un juego que después de, o sea, jugándolo toda la vida, cuando llegué, creo que fue en 2017 que descubrí la comunidad competitiva, descubrí pues que era mucho más profundo, ¿no? La típica frase esta de easy to play, hard to master, ¿no? Un poco eso. El juego, pues, el diseño genial que tiene el Smash Bros. Es que cada personaje se mueve con el mismo set de inputs. O sea, tú tienes el mismo input, funciona con todos los personajes. Distinto a otros juegos de lucha como Street Fighter, que cada personaje tiene sus combos. Sí que es verdad que aún así pues tienes que saberte los timings y tal, pero no tienes que aprenderte nuevos inputs, ¿no? Nuevos combos. Es el mismo sistema, funciona para todos. Y eso me parece genial. Affordance, ¿no? Le solemos llamar a eso también un poco. Affordance, dices. Bueno, no, es un concepto nuevo para mí. No, digo el hecho de que enseñes una cosa a los jugadores y que les pueda servir durante todo el videojuego, o incluso aunque cambien de personaje, que les enseñes, por ejemplo, en un juego más narrativo o más de aventuras, que cualquier camino marcado con amarillo es un camino para poder seguir, o cualquier señal en cuanto a player guidance crea un poco de affordance, y el hecho de utilizar los mismos botones para hacer los combos, aunque los timings sean diferentes, crea este tipo de affordance o costumbre. Correcto, yo eso cuando lo hablamos lo decimos como carga cognitiva, ¿no? O sea, tú asumes que el jugador tiene una carga cognitiva
y todo lo que sea optimizar esa carga cognitiva, o sea, explicar algo con una mecánica que ya se conoce, eso es muy importante. O sea, al final le estás llenando la cabeza de más cosas, pero sin pagar más. El budget cognitivo, ¿eh? Continúa, Dani, perdona, ya está. O Tom, algunas mecánicas que puedas destacar de los juegos de los que has estado hablando, aunque alguna ya las has nombrado, ¿eh? Pero observándolos desde la perspectiva del level design, ¿qué se destaca de esos 3 juegos por encima de tantísimos más? Pues mira, de Final Fantasy VII no voy a responder porque nunca me he puesto a analizarlo de forma como designer. De Patapón sí que ya he comentado un poquito lo que me gustó. Quizás no son decisiones tanto de diseño, aunque sí el hecho que está muy bien calibrado, las ocasiones que te obliga el juego a farmear con la recompensa que te da, el hecho de que tenga... Hay un sistema de loot detrás de los materiales que te pueden dar, las armas que te pueden dar y recompensa muy bien. No vas a estar 1 hora de juego, 2 horas de juego farmeando para encontrar ese objeto raro que necesitas para continuar, sino que es una progresión continua. Del que podría hablar más a nivel de diseño sería BioShock, porque creo que a nivel de level design es una pasada porque tiene 1001 caminos. Yo lo rejuego de forma asidua. Cada medio año intento jugar a uno o a la saga entera en un rush de fin de semana, y siempre descubro algún secreto que me haya saltado, alguna puerta que no había conseguido abrir, y ya puestos para marcar algún caso específico, me pareció muy interesante el sistema de raíles del Infinite, que es verdad que muchas veces sí que te obliga a utilizarlos, pero es un elemento que, según como evoluciones tu personaje, porque los que ya hayas jugado, sabes que te puedes equipar elementos, o sea, te puedes equipar trajes que te suben los stats, y hay stats que se ven mejorados si utilizas los raíles. Me pareció una idea muy buena porque le da como un nivel que los otros BioShock no habían jugado, el hecho de estar en un rail con un movimiento continuo donde puedes hacer un poquito stylish gameplay, de tener un... o sea, acabar con los enemigos de una forma que tú puedes verlo, o sea, que si pudieras lo repetirías en tu mente o lo grabarías para decir, ostras, qué bien me ha quedado eso. Y es una cosa que a mí me gustó, me parece una idea de diseño muy, muy buena. Eso está súper guay, destacar este tipo de ideas de diseño. Bueno, pues bomba de humo ninja, desaparezco. Sigue, Dani. Es perfecto, Joan, esto es súper interesante, desde luego. Bueno, así ya para ir cerrando un poco la entrevista, chicos, bueno, esto ya lo hemos estado comentando antes, pero algún tip o consejo, un consejillo más, ¿no? Pues sobre a quienes se quieran dedicar a la industria, para todos estos chavales que tenemos aquí detrás que bueno, quieren hacerse un hueco. Yo esta pregunta la suelo hacer a diseñadores muy experimentados y la sigo haciendo. De hecho, a mis jefes se la sigo comentando. Es decir, si tú tuvieses que diseñar una carta Magic y dijeses cuál es el superpoder de un diseñador, ¿cuál sería? Solo uno, para Tom y Alex. El superpoder de un diseñador, no sé, saber tomar el feedback. O sea, al final, o sea, yo creo que lo más importante para cuando tú coges un juego, tienes que, con poco rato de jugarlo, tienes que tener una idea muy clara de cuáles son sus fuertes, según tu opinión, ¿eh? O sea, no objetivamente, sino subjetivamente. Para ti, ¿qué es en lo que el juego brilla? ¿Qué cosas del juego no te gustan tanto? ¿Cómo las harías tú en ese sentido? Tener esa capacidad de muy rápidamente saber qué brilla en el juego y qué es más oscuro, poder comunicarlo y saber recibir el feedback cuando tú tengas una idea porque al final lo que harán los otros game designers será lo mismo, o sea, coger tus ideas, ver lo que brilla, ver lo que no brilla y comentártelo. Entonces, un poco iría por ahí. ¿Tom? Estoy completamente de acuerdo con Alex. Ahora un segundito que tengo la tecla de... Perdón, que estoy utilizando la tecla para hablar y está empezando a escribir en el canal de preguntas de clase.
Yo creo que un tip para cualquier persona que se quiera dedicar a la industria es tener criterio propio, porque estamos muy bombardeados los medios de comunicación, redes sociales, de opiniones de muchos opinólogos que me he encontrado a lo largo de mi vida y en la carrera de diseñador, de que hay como una verdad, una opinión generalizada sobre un juego, y si no sigues la corriente es como que no sabes. Y creo que es una cosa a tener en cuenta, de quitarse un poquito, quitarse las gafas y mirar el juego de cerca, qué es lo que a ti te está gustando de ese juego. Como ejemplo, porque tengo un ejemplo muy claro, es el de Death Stranding, que sé que se recibió muchísimos palos. Y es un juego que, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque yo cada año me voy a la montaña a hacer montañismo con mi mejor amigo, y ese juego para mí era tener la misma experiencia. Entonces, ¿es el mejor juego del mundo? No. Pero yo creo que es un buen juego. Entonces, no tener miedo de poder defender una idea, aunque no sea la más común, y tener idea de por qué se defiende. ¿Hay algo que os hubiese gustado saber hace 10 años? Bueno. El precio de las criptomonedas en este momento. Y sí, y el siguiente hit. Muy bien. Así que bueno, pues vamos a pasar a las preguntas, porque vamos un poco justos de tiempo. Nos hemos enrollado aquí un montón. Si os vais, chicos, ya os lo he comentado antes, a preguntas de clase podéis ver el listado, pero voy a empezar con la primera, que es de Joan Lluís. Comentar que había visto creo que estaba para los dos, pues los dos fuisteis QA, que empezasteis trabajando como QA y ahora sois level designer o game designer. Eso de Alex, así que ¿cómo es el cambio de este rol? ¿Es común? ¿A un level designer puede ser un buen inicio en el departamento de QA? Yo, por lo que he oído, es bastante común saltar de QA a designer. De hecho, me acuerdo el día de mi entrevista, me dijeron, pero ¿quieres ser QA, verdad? Porque aquí han venido mucha gente que quiere ser programador o artista, vienen por la oferta de QA y pretenden cambiar de departamento. Yo en ese momento no tenía pensado ser diseñador, de hecho creo que ni conocía la posición, así que yo solo quería entrar en la industria y estaba muy entusiasmado con ser QA. Pero luego con el tiempo sí que descubrí que es bastante habitual que de QA puedas saltar a otros departamentos. Y creo que sí que es un buen cambio. Al final un QA tiene relación con todos los departamentos, conoce el juego de una forma muy íntima y le permite hacer reflexiones de qué falla en este juego, qué me gustaría más. Al final allí es donde vi yo el espacio para saltar a diseño. ¿Algo que añadir, Tom? No, en mi caso fue bastante similar. Yo entré de QA, aunque sabía que me quería dedicar al diseño. Entré de QA porque era un departamento que no tenía mucha idea de lo que hacían y era una oportunidad de entrar en el sector. Y sí, también me preguntaron si quería ser QA de por vida, que chicos, la respuesta es sí, aunque sea una mentira. Luego ya haréis el camino que queráis, pero si os interesa entrar en el sector y queréis entrar de QA, la respuesta es sí, queréis ser QA durante mucho tiempo, un tiempo indefinido. Mira, hay una siguiente pregunta que es para ti, Tom. Comenta de cómo abordaste tu trabajo de level designer, de la disciplina que te formaste, es decir, la psicología. Las voy a encadenar un poco, ¿vale? Las preguntas para ir más rápido. ¿Cómo te ha ayudado la psicología a analizar el jugador? ¿Alguna recomendación entre sujeto y entorno que consideres importantes? ¿Qué estrategias tienes para hacer sentir al jugador aquello que quieres? Y algún libro que recomiendes sobre, en la psicología en general. Vale, lo que me dio la psicología es tener una visión mucho más amplia del individuo, las emociones y las motivaciones, cosa que como diseñadores tenemos que tener muy claro. ¿Por qué el jugador está motivado a jugar el producto que estamos diseñando? ¿Qué queremos hacer que sienta el jugador cuando está jugando a lo que le estamos proponiendo?
y un poquito de eso, tener en cuenta y ponernos en la piel del target. No es lo mismo estar diseñando un juego para no sé, para el target de Fortnite, que a lo mejor le va a echar más horas con reloj, que al target de Candy Crush, que va a jugar de forma esporádica y que tampoco no quiere frustrarse, quiere quizás evadirse un ratito echando unas partidas a un juego de puzzle que tiene una recompensa y unos colores muy bonitos. Y a ver, la siguiente pregunta, perdón, es que era un montón. Y perdona, es que como intento ir un pelín rápido. Sí, algunas recomendaciones para la relación entre sujeto y entorno, así es importante a la hora de crear. Sí, creo que es sobre el sujeto y el entorno, creo que como recomendación es que sea consistente para el observador y si el producto lo permite, que tanto el sujeto como el entorno evolucionen a un ritmo similar. Como ejemplo narrativo visual pondría la evolución que hace Insight, Celeste y Final Fantasy XV, sobre todo cuando estás llegando ya al final del juego. O sea, es una manera de que el jugador está creciendo junto al mismo personaje, junto al entorno, y creo que es muy interesante porque te da esa sensación de progreso dentro del juego. Perdona, Tom, ¿conoces a una escritora y psicóloga que se llama Celia Hodent? Pues ahora sí, por el nombre, no, pero voy a apuntármelo y el próximo día te diré, sí, claro. Ahora os pongo algún link. No, es una recomendación que os hago a todos, especialmente a ti, Tom, porque ha escrito ha escrito un libro sobre UX y ahora va a escribir un segundo libro, se llama The Gamer's Brain, el cerebro del jugador, y creo que desde la perspectiva de la psicología es probablemente el mejor libro, el mejor documento que hay para analizar los juegos desde la perspectiva de la psicología del jugador. Es muy interesante, es una recomendación que me ha venido a la cabeza simplemente. Pues muchísimas gracias. Ahora cuando acabemos la sesión, date por seguro que lo voy a pedir que me lo traiga Amazon Prime mañana. Vale, y sobre libros, ya que estamos hablando de ello, un libro que me gustó muchísimo es Killing Monsters. Luego pasaré el link. Luego, un libro que está enfocado a nivel de psicología es La psicología de los videojuegos, un modelo de investigación, que también tengo un link a mano. Y otro que me gustó muchísimo, pero ya es completamente técnico de psicología, es La psicología de la personalidad. Ese no lo tengo a mano porque lo tengo en el baúl de los libros que alguna vez me tengo que releer, pero prometo, como voy a quedarme en este grupo para siempre, en cuando tenga un momento poner el link a ello. Las siguientes preguntas comentan: ¿cuál es la decisión más difícil que habéis tenido que tomar dentro de un juego? ¿Cambiar contenido? ¿Cancelarlo? Y sí, eso. Por mi parte, pues bueno, normalmente cuando sacas un juego tienes maneras de ver cómo está funcionando, y hay veces que una idea que a ti te gusta mucho o que piensas que contribuye a que el juego sea mejor, pues no funciona como se espera, ¿no? Y tienes que tomar la decisión de dar marcha atrás o enfocarla de otra forma que te puede gustar menos. Generalmente esas son las decisiones más difíciles. Realmente como game designer no tienes la oportunidad de cancelar o decidir si sigues o viene más de arriba, pero sí que puedes decidir, pues mira, esta feature no está funcionando, y eso suele ser lo más difícil. La siguiente pregunta comentan: ¿cómo se consigue inversión y partnership con Scopely? Contactos, básicamente. O sea, tener a alguien que conozca gente, que sepa dónde preguntar, dónde llamar y que tenga labia y que consiga los contactos y los contratos. La siguiente es de Alex, pero básicamente es una puntualización, ¿no? Que dice cómo conseguisteis cambiar de rol, pero esto ya lo habéis dejado claro. Es decir, al final vosotros queréis ser level designer y game designer y bueno, hicisteis lo oportuno, ¿no? Aplicando a las ofertas de trabajo oportunas, sí. Y actividad básica. En mi caso, yo recuerdo comentarle al CEO de la empresa, después de 1 año y medio en la posición, decirle: oye, yo no me veo en esta posición toda la vida, ¿qué me ofreces? Y tuvimos una charla una tarde, me ofreció dos posibilidades y escogí una, y un poco así.
Y bueno, la siguiente de Carlas dice, ¿tenéis alguna red flag o factores claves que os ayudan a identificar qué ideas tienen potencial y cuáles hay que descartar al prototipar? Poco criterio propio. O sea, nos juntamos todos, vemos los pros y los contras de cada idea, hacemos una criba, decidimos las que nos parecen más razonables. Algunas de esas se prototipan, las probamos, damos... Esto es un proceso de iteración que se puede repetir varias veces y nada, cuando una idea ya está terminada por nuestra parte, se saca al mercado y se esperan a las métricas que genere. ¿Algo que añadir? No, realmente no tengo nada más que añadir porque seguimos el mismo proceso. Alex y yo trabajamos codo a codo, así que no, es básicamente nuestra forma de trabajar y creo que funciona muy bien. Mira, ya enlazo con la siguiente. ¿Cómo, y la vas a responder tú, Tom, y bueno, alguna puntualización, Alex, pero ¿cómo afrontas la hoja en blanco? ¿Cómo fijáis en las tendencias o creáis prototipos hasta que funcione? Pues realmente no me ha dado tiempo a enfrentarme a la hoja en blanco, o sea, sea lo que te refieres, Alex, pero no me ha dado tiempo en el tiempo que llevo como diseñador a estar en una hoja en blanco. Como mucho, a la hora de diseñar un nivel sí que me ha pasado de quedarme en blanco y lo que hago es intentar explicar una historia que tenga ganas de explicar con los elementos que tiene el producto. Siempre tenemos algo que queremos explicar, alguna idea que a lo mejor no es para el producto, no, a lo mejor ni es para un videojuego, pero algo que os viene a la cabeza que lo podéis transformar o modificar para rellenar ese espacio de la hoja en blanco y que sirva como punto de partida. Obviamente no siempre va a ser el producto final ni lo que va a llevar a una gran idea, pero para romper un poquito el sentimiento de hoja en blanco es empezar a hacer un poquito lo que te viene por intuición y a partir de ahí ir iterando y ir teniendo pues eso, criterio de decir saberle el potencial o no y saber frenar a tiempo y empezar a hacer otra cosa. Yo, para añadir algo solo, diría que la hoja en blanco es un estado mental, no existe. Siempre tienes un frame, unas herramientas que utilizar donde agarrarte, digamos. Y mi protocolo siempre es analizar todas las herramientas que tengo, cómo las he utilizado hasta ahora, qué interacciones interesantes me sugieren las herramientas que tengo y explorar siempre nuevas cosas que esas nuevas interacciones o sinergias entre esas herramientas, pero ya os digo que nunca hay una hoja en blanco completa. Siempre hay algo donde compararte, algún punto de referencia donde acogerte y un conjunto de herramientas o capacidades a las que acogerte. Duda, totalmente de acuerdo. Ya para acabar, una súper rápida que... dejado a Abraham aquí abajo, vamos a dejar solo una sin contestar. ¿Qué le recomendaríais a alguien que no tiene estudios en absoluto pero muchas ganas de entrar en la industria? ¿Qué hace? ¿Por dónde empieza a investigar? ¿Un consejillo? Bueno, obviamente hay infinidad de cursos y grados, ¿no? que seguro son muy interesantes, aunque yo personalmente entré como QA. Para mí, si no tienes necesidad si no quieres gastar tiempo y recursos en estudiar algo por el motivo que sea, empezar de QA, entender la industria, de conocer los distintos departamentos, porque desde QA es una buena posición para conocerlos y desde ahí pues tener una mejor perspectiva para entonces decidir a qué te quieres dedicar y preguntar a la gente que se dedica a eso cuál es la mejor forma de formarte. Ese sería el inicio más rápido desde mi punto de vista, si no tienes claro qué quieres hacer, porque si lo tienes claro, pues ya puedes entrar en un curso dedicado. Dani, ¿puedo hacer yo la última? ¿Me dejáis? Sí, claro. Sí. Pues como sé que es la última, pues me arriesgo un poco más, pero a lo mejor saliendo un poco del guión estaría bien saber si vive bien un game designer, o un level designer. No voy a pediros que nos expliquéis lo que cobráis, ni mucho menos, pues eso sería tener muy poco tacto. Pero en Optidron se vive bien. Un game designer, un level designer, el trabajo que tiene es un trabajo cómodo, es un trabajo agradable. Hay mucho crunch,
¿Hay mucha diferencia de sueldo o mucha diferencia con otros departamentos? Ya sé que son preguntas un poco políticamente correctas, pero sé que hay mucha gente en este canal que quieren ser o que quieren un día estar donde estáis vosotros y quieren comprender exactamente el porqué. Feel free para no contestar si no queréis. Buenísima. Tom, empieza tú si quieres. Pasando la pelota. Se vive bien. En Omnidrone no hacemos crunch. Es más una cosa que desde los leads se anima a la gente de que no trabaje de más. Obviamente si estás súper motivado en la tarea que estás haciendo, porque a mí me ha pasado de que se acaba mi jornada, pero quiero terminar lo que estoy haciendo, pues te quedas y lo acabas, pero luego te recuerdan de que ese tiempo extra lo recuperes otro día yéndote antes, entrando un poquito más tarde o teniendo un poquito más de descanso a la hora de comer. O sea, la idea es que la gente esté trabajando cómodo y que esté trabajando bien. Yo como empresa la recomiendo. Yo, por añadir algo, bueno, es fácil de responder esa pregunta. Yo estoy contento. Llevo 4 años en esta empresa y aunque cada uno tiene su experiencia propia, ¿no? O sea, no es una empresa la que funciona bien, sino es la trayectoria de una persona en esa empresa. Habrá gente que saldrá mal, habrá gente que saldrá bien. Yo estoy contento cómo me han tratado y cómo me tratan actualmente. Y no sé, aparte de eso, creo que ya está respondido. Muy bien, pues lo vamos cerrando, Dani. Sí, pues muchísimas gracias a los dos. La verdad es que esta entrevista personalmente me hacía una ilusión tremenda. Y Vosotros. a los dos aquí, contarnos un poco la trayectoria de Omnidrone y bueno, simplemente pedirles a todos los chavales que están aquí detrás pues que se desmuten y un aplauso, pero vamos, gigante. ¿Me das un segundito solamente para despedirme? Sí, sí. Es una cosa que quería comentaros a todos. Estoy seguro que todos tenéis potencial enorme y por los perfiles que puedo ver, que son chiquitinos, os veo bastante jóvenes. No tengáis miedo de cambiar de empresa, no os caséis con nadie. O sea, si no estáis bien en un sitio, hay 1000 empresas. Barcelona y alrededores está creciendo muchísimo la industria, así que no tengáis miedo, nunca es tarde para empezar en otra empresa, así que por delante vosotros y vuestro bienestar y vuestro futuro profesional. Guay, muy buen consejo. Como sé que Dani no puede decirlo, ya lo digo yo. Pues si quieres ir cerrando, Joan. Micros fuera, chicos. Moltes gràcies als dos.